Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube. Somos la Misión Iglesia Bautista Independiente de Los Ángeles. Hoy día vamos a ver el devocional realizado el jueves 26 de marzo del año 2020, que lleva como título Cuando la vida cambia. ¿Quién no conoce el dicho ojos que no ven, corazón que no siente? Es un dicho popular que se usa para expresar que una persona no sufre por lo que no sabe o no ve. La cercanía de una tragedia, un problema o una desgracia siempre nos tocará más profundamente que aquellas que se ven lejanas. Cuando alguien de la villa donde vivimos se enferma de cáncer, no nos afecta tanto como cuando nos informan que un familiar querido ha adquirido dicha enfermedad. A pesar de que ambas personas son igual de importantes y están sufriendo la misma enfermedad, la diferencia la marcará la cercanía que tenga con nosotros. Pues bien, a raíz de la pandemia del coronavirus, estamos más preocupados que en enero de este año por el mismo fenómeno, ya que en ese entonces estaba afectando a otros países, especialmente a China. Pero ahora, en marzo, a principios de marzo, llegó a nuestro país. Y esto ha provocado que comencemos a preocuparnos porque ha golpeado nuestras puertas. Empezamos a ver cómo nuestras vidas comienzan a cambiar, a sufrir modificaciones. Nuestros planes cambiaron. Hoy ya no se harán las bodas que estaban programadas. Guardaremos el dinero que a lo mejor pensábamos gastar en alguna recreación, en algún proyecto, en algo que ahora podemos prescindir en bien de asegurar a lo mejor el sustento, ya que también el tema laboral se ha visto bastante afectado con toda esta circunstancia. Hay muchas personas que han dejado de tener sus trabajos, han pasado a engrosar la lista de los cesantes. La verdad es que la preocupación y el temor son cada vez más cercanos y hasta angustiantes para algunos. Pero hay también otras personas que lo toman con más calma y esto va a depender de la visión que cada una de las personas tenga. Pero a pesar de que el coronavirus no es una sentencia de muerte y afecta mayormente a las personas ancianas de la tercera edad y que tienen enfermedades de base, el temor por la muerte ha aumentado. Pero la mayoría, desgraciadamente, llega hasta aquí, hasta el temor por la muerte. Porque en general nadie quiere morir, salvo excepciones. Todos en general queremos prolongar la vida en este mundo. Pero le hago una pregunta. ¿Qué de la vida después de la muerte? La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El mundo entero está expectante, semi paralizado con las pérdidas económicas más grandes de la historia reciente. Sistemas de salud colapsados y, como dijimos anteriormente, gran cantidad de puestos de trabajo perdidos. Sin exagerar, si nos ponemos a pensar y a sumar todo este tipo de situaciones, la verdad es que se nos ponen los pelos de punta. Pero ¿por qué las personas solamente llegan hasta el punto de la muerte y no se piensa en la eternidad? ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de la gente se aferra a esta vida. Se aferra a las cosas que ha conseguido, se aferra a sus propiedades, a sus familiares. Y es por eso que le tememos a la muerte, pero no le tememos a la muerte porque vamos a recibir un juicio, no le tememos a la muerte porque hay un Dios con el cual me voy a encontrar y voy a tener que rendir cuentas, porque mucha gente prácticamente no cree en esto. Pero la Biblia dice, y repito lo que dice en el libro de Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice a qué realmente le debemos temer. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso sí que debería ponernos los pelos de punta. Porque en esta vida nosotros lo podemos pasar mal o lo podemos pasar bien.
Las circunstancias de la vida van y vienen y Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para enseñarnos, para edificarnos, para hacernos crecer. Pero lo más trascendente, lo más importante es qué hay después de la muerte. Es por eso que Jesús dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si bien es cierto, el desempleo trae temor, los problemas económicos traen temor, las pérdidas que hemos tenido en los fondos de pensiones nos hacen preguntarnos si nos va a quedar fondo para cuando nos jubilemos, aquellos que están más próximos a jubilar. La verdad es que lo que realmente debería asustarnos es saber que no estamos preparados para la eternidad, es saber que hay una condenación y un juicio que pesa sobre mi cabeza de parte de Dios. Es por eso que la Biblia nos enseña que es más importante y que lo que realmente debemos temer es a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Lo más trascendente en la vida es ¿qué cree usted de Jesús? Mire lo que dice Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Y estimado amigo, amiga, personas que están conectadas, si usted nunca ha tomado una decisión por Jesús, eso es lo más importante en su vida. Eso es lo que va a trascender después de la muerte. Porque como mencioné hace un rato, usted en esta vida lo puede pasar bien, lo puede pasar mal. Pero lo importante es dónde yo voy a pasar la eternidad. Si nosotros hablamos con un anciano y le preguntamos cómo han pasado los años, él de seguro que nos va a decir muy rápido. Hace nada yo era un joven y ahora ya estoy viejo. Y la verdad es que esta vida pasa bastante rápido. Pero la eternidad no es así. La eternidad es para siempre. Y dónde va a pasar usted la eternidad va a depender de qué cree usted de Jesús. Aquí nos muestra este pasaje que algunos creían que Jesús era Juan el Bautista, otros creían que era Elías y otros que alguno de los profetas de los antiguos había resucitado. Todas eran creencias muy nobles acerca de Jesús, pero ninguna de ellas iba a cambiar su vida como creer lo que dijo Pedro, que Jesús es el Cristo de Dios, el Salvador del mundo, su Salvador, su Señor, aquel que murió por sus pecados, aquel que puede redimir su vida. Jesús nos puede rescatar de la condenación eterna. Mire lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire lo que hace Jesús. Nosotros estamos bajo la potestad de las tinieblas y todo aquel que no ha nacido de nuevo está en esa situación, bajo la potestad del diablo, bajo la potestad de las tinieblas. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que Él nos libró de esa potestad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, es decir, quien nos ha comprado, quien nos ha rescatado, quien nos ha tomado y nos ha puesto en el reino de Dios por su sangre, dice, el perdón de pecados. Leo nuevamente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros, para que por medio de su sangre nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús es el que nos puede rescatar de la condenación eterna. Jesucristo es el puente que une al hombre con Dios. Jesucristo es la persona
más importante y más trascendente de la humanidad, porque es la que le puede dar una oportunidad para pasar la eternidad con el Padre Celestial. ¿Sabe? No debemos mirar esta tragedia del coronavirus como un monstruo que arrasa con todo, sino que debemos verlo como una oportunidad para mirar a Dios. Mucha gente con estas circunstancias va a comenzar a creer en el Señor. Muchos ateos van a comenzar a creer en Dios. Muchos duros de corazón van a ser ablandados al verse tan pequeños y tan insignificantes y tan impotentes a esta prueba que Dios ha permitido que el hombre pase. Pruebas que en el pasado también Dios ha permitido. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a Dios. La Biblia dice en Salmos 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de hombres. ¿Sabe? La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que a través de su misericordia Dios nos guía al arrepentimiento. Pero lamentablemente la gente en general no es capaz de ver la misericordia de Dios. No es capaz de ver que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y no se vuelven al Señor. Por lo tanto, Dios tiene que extremar ese llamado amoroso a la humanidad para que lo mire a través del quebrantamiento. Por eso dice este pasaje, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Pero no es por hacerlo sufrir, sino que tiene un propósito. Y el propósito lo tenemos en la segunda parte de este versículo, que dice lo siguiente, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios quiere que con estas circunstancias los hombres se conviertan, es decir, se vuelvan a Él. Si nosotros no estábamos mirando a Dios, Dios quiere que nosotros lo miremos a Él. Veamos que realmente delante de su omnipotencia no somos nada. Hay otro pasaje que nos habla acerca de estas circunstancias, no solamente del coronavirus, de todas las circunstancias que Dios nos hace pasar. Y la verdad es que esto afecta y golpea duramente a nuestro enfoque yoísta. Hoy en día nos lamentamos por cosas que la verdad es que no son tan trascendentes. Son trascendentes para las personas que van a morir. Las personas que van a morir sin Cristo van a estar condenadas para la eternidad. Miremos lo que dice Lamentaciones versículo 37 al 41. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. No nos lamentemos por las circunstancias de la vida, no nos lamentemos por la pobreza, no nos lamentemos por las enfermedades, las pandemias. Obviamente son cosas que nos preocupan, que todos estamos tomando precauciones para no ser afectados por ellas. Pero lo que realmente importa delante de Dios es lo que nos enseña este versículo: el pecado del hombre, la lejanía que tiene con su Dios, el enfoque que tiene sobre todas las cosas materiales, el enfoque que tiene sobre todas las cosas que no van a trascender a nuestra eternidad. Hoy día, si usted es pobre y muere siendo pobre, no se va a llevar nada para la eternidad. Si usted es multimillonario y muere siendo multimillonario, no se va a llevar nada a la eternidad. La Biblia dice que no nos debemos lamentar por nuestra situación. Si bien es cierto, hay cosas que son dolorosas, que nos afectan, el enfoque que el Señor nos da es que hay algo más importante que eso, que es que nosotros debemos lamentarnos por nuestro pecado, que debemos examinar nuestros caminos, debemos buscar y volvernos a Jehová. Debemos darnos cuenta de nuestros errores, de reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados y dolernos por esos pecados, lamentarnos y volvernos a Jehová.
Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Sabe? Esta pandemia va a pasar como muchas otras en el pasado, como la gripe española, la peste bubónica, que al lado de la pandemia que estamos viviendo actualmente fueron mucho más graves. La pandemia actual no tiene nada que ver con esas pandemias porque en esas oportunidades murieron millones de personas, 50 millones, 20 millones. Se calcula que con la pandemia del COVID-19 aproximadamente van a morir 1.800.000 personas. Y aquellos que somos cristianos debemos estar orando también por la salvación de esas almas para que ellos alcancen a conocer al Señor, que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero esta enfermedad va a pasar, seguramente los médicos van a encontrar la cura y el próximo año no va a ser tema. Lo importante es cómo usted va a salir de esta prueba. Si realmente se va a volver al Señor y va a reconocer en Dios el único que le puede rescatar, el único que le puede librar de algo mucho peor que una pandemia, que es la condenación eterna. Si su vida sigue igual, si usted toma estas circunstancias como un accidente de la naturaleza, como algo a lo cual hay que sobreponerse, créame que no aprendió nada de lo que Dios quería que usted aprendiera. Porque Dios, con cada circunstancia que permite, nos hace un llamado para que nos volvamos a Él. Y ese es el llamado que le hacemos en este día. Que usted examine su corazón, escudriñe. Escudriñe significa rebuscar, rebusque sus caminos. Vea el error en el cual está incurriendo y vuelvas a Jehová. Levante sus manos, sus corazones a Dios, porque Él es el único que nos puede rescatar de la condenación eterna. El Señor les bendiga.